días, amada iglesia. Amén. Buenos días. Gracia y paz de Cristo a sus vidas. Amén, amén. Y que, como cantábamos recién, que la palabra sirva para hacer de nosotros un vaso nuevo. Sí, Señor. Jesús le dijo a sus discípulos que no se puede contener el vino nuevo en odres viejos, en vasos viejos. Más que nada en el odre. Nosotros no tenemos una parte descubierta. Somos como el odre, somos cerrados. Es necesario vaciarnos para poder ser... O sea, nos hace una nueva criatura. Amén. Y pone ese vino nuevo en nosotros. Que si lo pusiera en nuestro cuerpo viejo, nos reventamos. Y empezamos a perder por todos lados. Vamos a tratar un tema durante todo el mes. Los que estamos con las prédicas, el pastor Omar, Marcos, mi persona y mi hermano Facundo, vamos a tratar el tema del perdón a lo largo de todo el mes. Porque tenemos que aprender a perdonar. Y el perdón lo empezamos enfocándonos en el Padre. Hoy lo vamos a ver desde ese punto de vista. El perdón como base de nuestra redención. A ver. El hermano lo dijo recién. Dios nos amó desde la eternidad porque nos había escogido en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Entonces tenemos esto que es tremendamente valioso y que nosotros también tenemos que practicar. Amada iglesia, hoy vamos a aprender que la base de nuestra redención se basa en el perdón inmerecido que el Padre nos ofreció mediante el sacrificio de su Hijo amado. Vamos a leer el texto central, Efesios capítulo 1, versículo 7, versión Reina Valera. Tenemos la pantalla, el que quiera leerlo en el papel. Hoy tenemos Biblias hasta en los celulares, pero a veces el celular te interrumpe con publicidad. Dice el versículo 7 de capítulo 1 de Efesios. Le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria a Dios. En quien tenemos redención por su sangre. ¿En quién? En Jesús. Amén. El perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Podemos seguir con el 8. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. 9. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. 10. De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Amén. Amén, amén. Y como decía mi hermano recién, yo quiero más y más de Cristo. Quiero conocerlo con profundidad, así como Él me conoce a mí. Él me conoce de tal manera que ni yo mismo me conozco. Él me conoce desde la eternidad. Por eso Romanos 8 dice, y a los que conoció de antemano, a estos también llamó, predestinó, para justificarlos, para santificarlos y para glorificarlos. Qué bueno que es el Señor. Amén. Cuán grande es su perdón. Qué bueno. El perdón en su esencia más profunda es un acto de liberación. Dejar atrás el rencor, el dolor y la culpa para abrir paso a la reconciliación y la paz interior. Esto desde el punto de vista humano. Porque no creo que Dios haya tenido rencor ni haya sufrido dolor. Pero sí dice que nos amó con amor eterno. Amén. Dios no necesita de nosotros para subsistir. Él es autoexistente, Él no necesita nada. Y cuando leemos la Biblia a veces nos impacta cuando leemos que todo es de Él. Todo fue hecho por Él, en Él y para Él. Y el propósito para el cual nos llama, me voy a adelantar un poco, es
que se alabe la gloria de su nombre. Amén. No es la gloria del hombre, es la gloria de Dios. Para eso fuimos hechos. Amén. Para que su nombre sea glorificado. ¿Cómo va a ser glorificado? Tenemos que mostrar, reflejar a Cristo en nuestras vidas. Amén. Sí, Señor. Y Cristo, lo vamos a leer ahora en un ratito, nos dejó una frase, un momento de su vida donde Él muestra cómo es el perdón de Dios. En el contexto cristiano, el perdón no es solo una virtud moral, sino el corazón mismo del mensaje de la salvación. Toda redención comienza con el perdón. Sin perdón no hay reconciliación con Dios. El pecado separa. Desde el Génesis, el pecado introduce una ruptura entre Dios y el hombre, la humanidad. Esa separación no puede ser sanada por nuestros méritos. No podemos acercarnos a Dios, agradarle a Dios por lo que hacemos. Esto es una iniciativa divina. Dios empieza la obra. Amén. No la empezamos nosotros. Muchos estamos equivocados. Yo voy a empezar a ir a la iglesia. O yo hago el bien, yo le doy plata al pobre, al hambriento, pero yo no creo en Dios. Pero hago cosas buenas. Sabemos hacer cosas buenas. Jesús lo mismo lo dice. Ustedes que sois malos saben hacer cosas buenas. No le dan una serpiente a su hijo cuando le piden pescado. No le dan una piedra cuando le pide pan. Siendo malos, saben hacer cosas buenas. Pero hacer esas cosas buenas no nos ganan el derecho de ser salvos. Sí, Señor. Ni nos ganan el derecho de que Dios nos tiene que perdonar porque hacemos cosas buenas. Él vino primero. Él me amó primero. Él me perdonó en Cristo Jesús. Dios ofrece el perdón primero. ¿En quién? En Cristo. Amén. Dios toma la iniciativa de perdonar. Dios estaba, no te lo pasé. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta sus pecados. 2 Corintios 5:19. No tomó en cuenta todo lo malo que hice, porque Él me ve en Cristo. Y Cristo pagó por mis pecados. La reconciliación requiere limpieza. Para que haya comunión con Dios, el corazón debe ser purificado. El perdón es esa limpieza espiritual que nos permite volver a estar en la presencia de Dios. Hoy veremos cómo el perdón está en el centro de la cruz, del Evangelio y de nuestra vida cristiana. El perdón es el mensaje que transforma enemigos en hijos, pecadores en santos, corazones endurecidos en moradas del Espíritu. Amén. Leímos el primer versículo que teníamos para esta noche, Efesios 1:7, que decía: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. El perdón es el corazón del Evangelio. El pecado nos separó de Dios. Una forma simple de definir el pecado es como dice Romanos 3:23. Es el acto de ir en contra de Dios y sus caminos. Tiene sentido que cuando vamos en contra de algo, estamos separados de eso. Nos alejamos más y más. Mi hermano Rolando va a Macachín, pero un día agarra para el lado de Miguel Ríos. Cuanto más cerca de Miguel Ríos está, más lejos está de Macachín. No sé si están en el mismo camino o no. Sí. Entonces lo mandamos para Pico, más lejos de Macachín. Cuando nosotros hacemos todo lo que es contrario a Dios, más y más nos alejamos de Dios. Puesto que Dios es el creador y dador de la vida, estar separados de Él significa experimentar la muerte. La Biblia describe a los que no se arrepienten de esta manera: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón.
Efesios 4:18. El pecado nos endurece. No podemos escuchar, no podemos sentir lo que Dios nos está queriendo decir a través del Espíritu Santo, a través de Jesús. Pero el perdón nos restaura. No puede haber una restauración sin sacrificio. Y fíjense quién fue que hizo el sacrificio. En un acto que presagiaba o que nos adelantaba, nosotros tenemos la Biblia, pero los antiguos no tenían Biblia. No sabían lo que los judíos mayormente conocían el Pentateuco, los 5 primeros libros, y conocían el Génesis y sabían lo que decía el Génesis, pero los gentiles mayormente no. Pero en el principio, en Génesis, Dios nos iba mostrando cosas que iba a hacer más adelante. Uno de estos actos que presagiaba el plan definitivo de Dios es que Él mató a un animal perfecto en el jardín del Edén. ¿Ustedes sabían eso? Apenas Adán y Eva pecaron, así, a la vueltita de la hoja, Dios hizo un sacrificio. Mató a un animal. Fíjense en que antes de que todo cayera en pecado, porque dice que el pecado del hombre sujetó a toda la naturaleza en el pecado, los animales que estaban en ese tiempo eran perfectos. Dios tomó un animal, lo sacrificó y con la piel de ese animal le dio vestiduras a Adán y Eva, para que no anduvieran desnudos. Hoy el Señor nos da una vestidura a los que somos sus hijos. Él nos viste, Él nos calza, Él nos pone anillo, Él nos recibe a su mesa. Y no vamos desnudos a la mesa de Dios, vamos vestidos, revestidos del Señor Jesucristo. Amén. ¡Qué grande Dios! Aleluya. Este mató un animal perfecto en el jardín del Edén y cubrió la desnudez de Adán y Eva con su piel. Dios contó la sangre de este sustituto como pago por el pecado del hombre, lo cubre. Y es lo que hizo durante muchos años los sacrificios que ofrecían en el altar, en el templo de Dios. Cubrían. Pero había de venir uno que, según la palabra decía, quita el pecado del mundo. Ya no lo cubre, ya no es necesario más sacrificio. ¿Por qué? Porque antes se cubría, era necesario sacrificar todos los años. Más ahora vino uno, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y Él quitó el pecado. Lo clavó consigo en la cruz. Y todo lo que nos exponía, todo lo que nos condenaba, lo clavó con Él en la cruz. Para que no nos fuera contado ese pecado. Porque Dios hizo a Jesús el sustituto. Y nosotros hoy llevamos la justicia de Jesús, mas no la condena del pecado. Sin el derramamiento de sangre inocente no puede haber perdón. Y la humanidad estaría eternamente separada de Dios. Hebreos 9:22. El derramamiento de sangre de Jesucristo en la cruz fue un acto intencional que acabaría para siempre con la separación entre la humanidad y Dios. A veces, cuando ponemos la palabra humanidad, los que somos hijos de Dios tenemos que aprender que dentro de la humanidad hay creyentes y no creyentes. Hay pueblo y hay algo que no es pueblo. Y Dios murió por su pueblo. Aunque el perdón alcance a todos y es para todos, el que cree es contado como hijo, es introducido en la familia de Dios, es hecho pueblo de Dios, y en realidad para nosotros fue derramada esa sangre. Los que todavía no conocen, se les tiene que predicar, se les tiene que hablar del perdón de Dios, del amor de Jesús que dio su vida por ellos, pero si ellos no quieren creer, Juan 3:18 creo que dice, o 17, asimismo se condenan, porque no han creído en el Hijo de Dios. Y acá, porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios cuenta la sangre de su Hijo como pago suficiente por la deuda que nosotros teníamos con Él. Cuando confiamos en Jesús como nuestro Señor y Salvador, Dios cierra la brecha que se había abierto
entre Él y nosotros. Hay algunos habrán visto el dibujo que hay un gran abismo, está el trono de Dios, estamos nosotros y una cruz como puente. Dios puso esa cruz para que nosotros podamos pasar al otro lado. Sin cruz no hay vida eterna. Sin cruz no hay salvación. Sin cruz no hay perdón. Sin cruz no hay redención. Sin cruz no hay restauración. Todo pasa por la cruz. Acá en Argentina tenemos una brecha. Hay una brecha, una grieta, le dicen. Pero eso es del mundo. Pero todos hablan de eso. Nosotros tenemos que ser el ejemplo para que esa gente aprenda a perdonar. ¿Cómo? Perdonándonos a nosotros. Perdonándonos entre nosotros. Si Dios perdonó primero, ¿qué es lo que tengo que hacer para reflejar a Cristo, para reflejar a Dios en mi vida? Perdonar. Amar incondicionalmente, así como Él me amó. La redención es posible porque Dios eligió perdonar. Y perdonar a través del sacrificio de Jesús en la cruz. Este acto de amor y de perdón es una cuestión que tiene que ver con la bondad de Dios, quien ofreció a Jesús para pagar las consecuencias del pecado de los hombres y permitir así la reconciliación y la salvación de todos los que creen en Él. Pero no es un perdón barato. Tuvo un costo ese perdón. El costo fue la sangre de Cristo. En el caso de Jesús fue dar su vida, derramar su sangre por el rescate de muchos. Fue un precio muy alto. Vamos a leer uno de los pasajes que tenía. Bueno, cuando digo que limpia, es 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Y con qué nos limpia? Con la sangre de Cristo. Ese es el fin de la sangre de Cristo, limpiarnos de pecado y de iniquidad, para que podamos ser purificados y podamos entrar a la presencia de Dios. Amén. Ahora sí les voy a leer Mateo 26:28. Mateo, ¿cuánto, hermano? 26, versículo 28. 26 al 28. El 28 es el central. 26. Y mientras comían, fíjense en lo que vamos a hacer ahora después, a continuación. Tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Gloria a Dios. Amén. Es lo que vamos a continuación. Y está, pero recontra enlazado quedó. No era mi intención, pero fue así. La redención implica transformación. No solo somos perdonados, somos hechos nuevas criaturas. Para poder llevar este Espíritu Santo tenemos que ser una nueva criatura. Para poder llevar todo lo que viene de parte de Dios tenemos que ser una nueva criatura. Jesús les dijo el ejemplo con los odres viejos y los odres nuevos. ¿Sabes qué pasa en la antigüedad? Comprar un odre o hacer un odre llevaba mucho tiempo. Había que preparar el envase, que es una parte de un órgano de la vaca o de los animales. El odre se hace con el estómago de la vaca o de lo que fuera, de un animal. Hay que curarlo, hay que limpiarlo, hay que dejarlo que se cure, prepararlo, cocerlo, armarlo. El odre viejo, con la presión del vino que se le había puesto una vez, fermentó y eso levantó presión. Se empieza como a pudrir por dentro. Se cura, en una palabra. Pero si yo le saco el vino viejo, eso ya está seco y duro. Le pongo un vino nuevo que está con toda
pujanza, que va a fermentar, que va a empezar a expandirse, ese odre se va a quebrar, se va a rajar y va a perder el vino, y se echa a perder el vino y el odre. Y no tenemos ningún beneficio. Cuando somos hechos nueva criatura, Dios pone en nosotros todo el conocimiento de Cristo, como decía también la palabra, toda la sabiduría y la inteligencia que viene de Cristo. Y ya no vemos como veíamos, sino que vemos como ve Dios. El tema es que nos cuesta hacer como hace Dios, porque todavía tenemos una naturaleza carnal. Nuestro corazón fue transformado. Ahora tenemos que llevar la transformación a que sea visible. Amén. Amén. El perdón no solo borra el pasado, sino que habilita un nuevo comienzo. A partir de Cristo, antes de Cristo y después de Cristo. Antes de la cruz, después de la cruz. El glorioso Evangelio nos muestra que nosotros, al creer, somos contados con Jesús crucificado. Y yo muchas veces antes decía, oh, Señor, ¿cuántas veces clavé los clavos en tus manos? Pero cuando empecé a leer la Escritura y entendí lo que decía, dice que desde antes Él nos puso en Cristo. Y en Cristo fuimos juntamente crucificados. Ahora lo digo yo. Pablo, terrible ejemplo nos da Pablo. Y yo todavía me pasa que veo parte de mi familia decir, perdóname Señor porque soy pecador. Y desde que creí en Cristo, Él me limpió, me restauró, me hizo una nueva criatura, puso su espíritu en mí, y yo digo que soy pecador. Y Él dice que yo soy santo. Empecemos a ver como santos. Santos que viven en una naturaleza que todavía está en proceso de transformación. Pero todo tiene su tiempo. Y como decía mi hermano, en vano trabajamos nosotros si el Señor no está con nosotros. Puedo querer hacer todo para agradar a Dios, pero si no dejo que Dios sobre en mi corazón, no puedo. El perdón recibido es la base para el perdón extendido. ¿Cómo ha impactado en tu vida el perdón de Dios? ¿Crees que el perdón es una condición para la redención? Preguntas que tenemos que hacer. Hoy Omar nos agarró con preguntas. Yo los voy a agarrar con preguntas a ustedes. Preguntas para llevar a casa, pensarlas. Si no se acuerdan las preguntas, después subo el video y lo van a ver en el video. ¿Crees que el perdón es una condición para la redención? ¿Por qué? ¿Qué tan conscientes eres del costo del perdón, de la cruz? ¿Hay alguien a quien necesitas perdonar a la luz del perdón que tú recibiste? Preguntas que nos van a interpelar, que nos tienen que interpelar y nos tienen que llevar a practicar lo aprendido. Hoy podemos responder al perdón de Dios si aún no lo hemos hecho. Vamos a tener un tiempo de oración para los que quieren perdonar a otros o liberarse de ese resentimiento. Y lo vamos a hacer leyendo Lucas 23:34. Esto es lo que les decía al principio. Jesús nos dice cómo se tiene que perdonar, en qué circunstancias se tiene que perdonar y cómo. Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. La segunda parte del versículo, y repartieron, lo principal es lo de arriba. La primera parte. Perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cuántas veces te ofendieron? ¿Cuántas veces te lastimaron? ¿Cuántas veces te persiguieron? ¿Cuántas veces hablaron mal de vos? ¿Qué dice el Señor? Perdona. Y de última, Padre, perdónalos. Yo también tengo que perdonar. No es solamente el Padre, yo tengo que perdonar. Porque no saben lo que hacen. Porque sus ojos están velados, porque son ciegos, porque su corazón es duro, porque está su entendimiento entenebrecido. No ven la luz. Pero nosotros que hemos visto la luz, nosotros que hemos crecido en el Evangelio por gracia de Dios, tenemos que perdonar como Él perdonó.
Señor, no le tengas en cuenta ese pecado. Y muchas veces lo ha dicho el pastor, lo ha dicho Marcos, tenemos que perdonar, tenemos que orar, tenemos que bendecir a aquellos que nos persiguen, a los que nos maltratan, a los que mienten sobre nosotros. Hoy tenemos que tener la confianza de llevar este evangelio allá afuera, porque la palabra iglesia traducida desde el arameo y desde el griego koiné es eclesia, con doble K, eclesia, y significa los llamados afuera. Acá adentro venimos a llenarnos. ¿Para qué nos llenamos? Para ir, reflejar afuera lo que el Señor está haciendo en nosotros. Vidas transformadas por la cruz de Cristo. Vidas transformadas por el perdón. Vidas redimidas por la sangre de Jesucristo. En quien tenemos el perdón de nuestros pecados. Amén. Tremendo. Cuán grande es el amor de Dios. Amén. Que ni lo podemos medir para arriba, ni para abajo, ni para los costados. ¿Cuántos han cantado esa canción en la escuela bíblica? Tan grande que no puedo irme fuera de... No nos podemos escapar del amor de Dios. Qué lindo. No me acuerdo yo. Ah, cantaron, me metió en un aprieto ahora. No me acuerdo la canción. Que lo canta. Cantar vos. Tan alto que no puedo ir arriba, tan bajo que no puedo ir debajo de él, tan ancho que no puedo ir afuera de él. Ese es el amor de Dios. Ese es el amor que nosotros tenemos que llevar allá afuera. Aleluya. Ese es el amor que nos tiene que llenar día tras día. Amén, amén, amén. No es leer un devocional y publicarlo. Es vivir el devocional. Amén. Es vivir la palabra, es vivir la obra de Cristo. Cristo nos amó. Sí, Señor. Oh, gracias. Nos amó de tal manera que fue a la cruz por vos, por mí, por todos los que están allá afuera caminando en sus cosas. Amén. Gloria. Hay un predicador que le dieron el mote del príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon. Y uno le dijeron, pero si vos crees en la predestinación y en la elección, ¿por qué te preocupás? Si ya saben los que van a ser salvos porque fueron elegidos por Dios. ¿Y él sabe cuál fue la respuesta de este varón? Las cosas que Dios se reservó para él, se las reservó para él. Yo no sé quiénes son los salvos. A mí se me manda a predicar. Si no Dios hubiera marcado a los suyos de una manera visible, entonces no le vamos a predicar a ese porque sabemos que es salvo. Dios no le puso una raya en la espalda, no les puso una marca en la frente. A nosotros se nos llama a ir y predicar, a mostrar el amor de Dios por la humanidad. El que crea será salvo, y el que no crea, a sí mismo se condena porque no creyó. Tenemos que tener ese pensamiento en nuestro corazón. Pablo le predicó a todos. Y hubo gente de la que le predicó a Pablo que no creyeron, además lo mandaron a matar. Esteban hizo lo mismo. Y los judíos se volvieron en contra de él. Y eran judíos, pero no todos los judíos son pueblo de Dios. Hay que creer. Y como dijo nuestro hermano Omar antes, Él es el camino. Él es la vida y Él es la verdad. Amén. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Tiene un orden. Camino, cuando vamos en el camino empezamos a conocer la verdad. Y esa verdad que nos hace, nos llena de la vida de Cristo. Amén. Amados, el perdón no ignora el pecado. El perdón lo vence. Amén. Es la puerta de entrada
a la redención. Amén. Vamos a continuación. A continuación podemos orar. Y después pasamos al partimiento del pan. Vamos a orar al Señor por esto que se ha enseñado, por esto que hemos expuesto, porque es palabra de vida que me sirve a mí también y a todos nos va a servir. Vamos a orar para, si alguno tiene que pedir perdón, si alguno tiene que abrir su corazón, fíjense, vayan preparándose para lo que viene. La cena del Señor. Hay un versículo del 27 en adelante, unos versículos que dicen de tomar la cena indignamente. Y Pablo dice, examínense cada uno a sí mismo. No dicen que yo, o que el pastor Omar, o que los tiene que examinar. Cada uno examínese a sí mismo cómo está y cómo va a tomar la cena del Señor. Amén. Hoy tenemos que discernir el cuerpo. Y si yo estoy enojado con un hermano, una hermana, con alguien, ¿estoy discerniendo el cuerpo? La iglesia es el cuerpo de Cristo. Yo tengo algo contra el pastor de otro lugar o contra el hermano de otro lugar. ¿Estoy discerniendo el cuerpo? Pero yo soy de la menonita. El otro va a decir, yo soy de la bautista. El otro va a decir, yo soy de la metodista. Cristo viene por una iglesia. Cristo viene por su iglesia. Estés en los metodistas, los menonitas, lo que fuera, somos el cuerpo de Cristo. Amén. Amén, amén. Padre, en esta hora te pido, Señor, te ruego, Oh Dios. que tu Espíritu Santo en nosotros nos haga ver, Asiste. nos haga ver dentro de nosotros. Toca la vida, Padre. Señor, si hay algún rencor, Obra, obra. si hay algún dolor, si hay alguna angustia, Tu redención. si hay falta de perdón, Opera. seguramente que sí, Señor. Seguramente que sí, falta perdonar. Compañeros de trabajo, jefes, Revela el subalternos, Espíritu Santo. pero tu Espíritu Santo Revela vas a el traer, Espíritu Santo. vas a traer Trae la memoria. a la memoria, sí, Señor, a la Sí, memoria. Señor. Oh Espíritu, ahora sana. Y tú, Espíritu Santo, vas a producir en nosotros el sentir del perdón, Oh Dios. para que podamos hacerlo de palabra, pero no solamente de palabra, sino de hecho. Hoy entregamos delante de ti, Señor, todas nuestras injusticias, todas nuestras faltas, la falta de Sí, perdón Señor. principalmente. Y para tener ese perdón necesitamos recibir de tu Oh amor. Jesús, ayúdanos. Y hoy mi hermano decía, Ayúdanos. el Señor te está abrazando, el Señor te está diciendo, hijo mío, todo lo que es mío es tuyo. Y si todo lo que es de Dios lo tenemos, entonces en nosotros también está el amor. Dejemos que el amor empiece a fluir, a tapar, a sanar, a restaurar. Sí, Hay Señor. multitud de heridas Sí, en Señor. nuestras vidas Sí, Señor. que deben ser sanadas, que deben Oh, ser Padre. cauterizadas, Oh, Jesús, ayúdanos. para que no sangren más. Porque eso que Ayúdanos. sangra es raíz de amargura. Hoy, Señor, cada uno. nos volcamos a tu palabra. Sí, Señor. Nos volcamos a tu palabra. Amén. Queremos vivir tu palabra. Amén. Y tu palabra dice que no tengo que dar lugar Amén. a las raíces de amargura. Oh, sí, y hoy, Señor. Señor, corto. En el nombre de Estamos Jesús. en el nombre de En el Jesús, nombre de por la Jesús. sangre que fue derramada, por el perdón En el nombre recibido, de Jesús. en el nombre del Señor Jesucristo, deshacemos toda obra en la que anduvimos, deshacemos toda falta de perdón y la cambiamos por el perdón que viene de lo alto, para que ese perdón en nosotros trabaje, obre y nos haga ver fuera Oh Jesús. como verdaderos hijos de Dios. En el nombre de Oh Jesús. Santo, toca Sí, los Señor, corazones, que toca, podamos toca, perdonar, toca, Señor, toca, que toca, podamos toca, examinarnos a Oh nosotros Espíritu de mismos Dios. Oh y Espíritu podamos de ver Dios. Ora. cuánto nos falta aún por ser llenos del amor de Dios. Que hoy el amor de Dios llene tu vida, la colme, la rebalse. Que hoy puedas perdonar aún lo que te parece imperdonable. Sí, Señor.
Porque lo que nosotros habíamos hecho era imperdonable, pero Dios nos perdonó en Cristo Jesús. Que Cristo, Y su sangre nos limpió. Cristo, Oh, santo, santo, santo es tu nombre. santo, 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 Y para santo, 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 santo. que en esta hora, Señor, Santo, santo, el Espíritu Santo en nosotros otra ponga el querer como el hacer. Oh, sí, Jesús. Sigue trabajando, sigue trabajando, Sigue orando, sigue orando, sigue orando, Dios. Ya no quiero obrar yo, Señor, quiero que obres tú, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Acompáñanos día tras día, Señor, como dice tu palabra. Yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Oh, Jesús. Si hacen lo que les mando, yo estoy con ustedes. Sí, gracias. Y tú nos mandas, Señor, a perdonar en esta hora. Nos mandas a sanar Sí, heridas Señor. viejas, heridas que quedaron ahí atrapadas. Hoy, Señor, tú las quitas, tú las sanas, tú las restauras. Y restauramos relaciones que estaban rotas. Y restauramos vínculos que estaban desaparecidos. Porque tu amor es más grande que todas esas cosas. Tu amor es más grande que el mundo en el que habitamos. Y tu amor nos lleva a vivir la vida en Cristo Jesús. Gracias. Gracias por tu amor y tu misericordia.